Muy buen día compañeros y tutor, mi nombre es César David Urrego, estudiante de Ingeniería Electrónica en el curso de Sistemas Embebidos. Esta ocasión vengo a presentarles una aplicación en Arduino manejando puertos análogos y digitales. Acá está nuestro diagrama esquemático del circuito, donde tenemos un display de cristal líquido 2x16 de 2 filas y 16 columnas. Tenemos nuestra placa Arduino 1, que va a ser nuestro procesador de este circuito, y el sensor de temperatura LM35. Aquí iniciamos la utilización de un puerto análogo para realizar la lectura de temperatura de este sensor que también es análogo, y tenemos el manejo de puertos digitales para el control del display. El LM35 es un circuito integrado sensor de temperatura con una precisión calibrada en grados Celsius y un rango que va desde menos 55 grados a los 150 grados centígrados. La salida es lineal y equivale a 10 milivoltios por cada 10 grados. El voltaje del sensor varía entre 0 a 5 voltios. Aquí están las principales características del sensor. Como la resolución del conversor análogo digital de nuestro Arduino es de 10 bits, el rango de valores de nuestro conversor va a ser desde 0 hasta 1023. El rango de voltaje del sensor varía entre 0 a 500 milivoltios, que equivale a 5 voltios. Entonces la fórmula para encontrar la temperatura en grados centígrados es 500 milivoltios por el dato de entrada dividido 1023, que es el valor máximo de nuestro conversor análogo digital. Acá tenemos el código fuente. En la primera fila se carga la librería del display cristal líquido. En esta segunda línea se asignan los puertos que van a controlar el LCD. En este caso lo vamos a trabajar por los puertos digitales 2, 3, 4, 5, 11 y 12. Luego realizamos una función para calcular la temperatura en grados centígrados, donde asignamos la variable dato entera, una variable flotante c, y aquí tenemos la lectura de nuestro conversor análogo digital. Lo almacenamos en la variable dato y realizamos la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Luego retorna un valor c. Después tenemos la función para calcular la temperatura en grados Fahrenheit, donde asignamos una variable flotante f, y tenemos aquí la fórmula para convertir los grados centígrados a grados Fahrenheit. Retornamos el valor de la variable f. Después tenemos la función void setup, donde lo que está dentro de esa función se ejecuta una sola vez al inicio del programa. En la primera línea seleccionamos el display 2x16. Luego imprimimos en la pantalla el valor c igual, que se visualizará en la fila 0, columna 0 de la pantalla. Luego localizamos el cursor en la columna 0, fila 1, y luego mostramos el valor f igual en la pantalla. Luego vamos a la función void loop, donde todo lo que esté aquí dentro de esta función se va a repetir infinitamente. En la variable flotante centígrados invocamos la función centi, que fue la que vimos anteriormente, que calcula el valor de los grados centígrados. Luego, de igual manera, en la variable flotante Fahrenheit invocamos la función faren, que también vimos en la diapositiva anterior. Luego localizamos el cursor en la columna 2, fila 0, e imprimimos en pantalla la variable centígrados. De igual manera hacemos con los grados Fahrenheit. Localizamos el cursor en la columna 2, fila 1, imprimimos el valor de la variable Fahrenheit y damos una espera de 500 milisegundos para que el cambio de temperatura no titile en la pantalla. Aquí vemos nuestro circuito implementado en una placa Arduino y un display en la vida real. El esquema del circuito lo realicé en el programa Proteus, donde aquí tenemos nuestra placa Arduino, el display de cristal líquido y el sensor de temperatura. Aquí está el potenciómetro que regula el brillo del display, y aquí en nuestra placa Arduino en propiedades se carga el programa que vimos anteriormente y se realiza la simulación. El sensor de temperatura está seteado en 50 grados y ese es el valor que está indicando aproximadamente. Lo cambio a 47 grados, aquí me indica una temperatura de 47.41 grados y la conversión en Fahrenheit, que ya estuve revisando y se encuentra bien la conversión. Bueno, finalmente ya tenemos el circuito implementado. Aquí está la placa del Arduino 1, está el display de cristal líquido 16x2, el potenciómetro para calibrar el brillo del display, y aquí pequeño escondido está el sensor de temperatura LM35. Con una batería de 9 voltios energizamos el circuito y vemos que marca la temperatura. Aquí nos está indicando 29 grados centígrados en el ambiente, en el entorno, y para demostrar que la temperatura cambia a medida que se aumenta la temperatura,
Le acerco el cautín al circuito y vemos cómo se aumenta la temperatura. Cuando lo retiro, debe empezar a disminuir. Efectivamente, empieza a disminuir. Revisamos aquí el potenciómetro. El potenciómetro sirve para calibrar el brillo. Y ese ya es el circuito implementado y queda demostrado que funciona.